¿Qué pasaría si todo este tiempo has estado pidiendo y aún así, sin darte cuenta, te has estado alejando de la respuesta? Imagina por un momento la escena. La noche está en silencio. No hay ruido, no hay distracciones, solo tú, tus pensamientos y esa sensación incómoda que aparece cuando todo se calma. Esa voz interior que susurra: algo no está bien, algo falta. Has pedido muchas veces, con palabras sinceras, con lágrimas, con esperanza, y sin embargo, el cielo ha parecido guardar silencio. Entonces comienzan las preguntas que nadie quiere enfrentar. ¿Dios realmente escucha? ¿O soy yo quien no está entendiendo? ¿Y si el problema nunca fue la falta de respuesta, sino la forma en que estoy pidiendo? Porque hay una frase, una sola frase, que ha sido repetida millones de veces a lo largo de la historia. Una frase que parece simple, casi obvia, pero que encierra un misterio tan profundo que la mayoría de las personas jamás logra comprenderlo realmente. Pide y se te dará. Palabras que han cruzado generaciones, que han sido susurradas en momentos de dolor, proclamadas en momentos de fe, repetidas en iglesias, hogares y corazones quebrantados. Y aún así, algo no encaja. Porque si fuera tan simple, ¿por qué hay tantas personas pidiendo y no recibiendo? Hay algo que no se ha dicho, algo que quedó oculto entre las palabras, algo que no se explica en la superficie. Y ese algo cambia todo. Tal vez, y escucha esto con atención, tal vez nunca se trató solo de pedir. Tal vez la forma en que has estado pidiendo ha estado bloqueando aquello que esperas recibir. Siente esto, como si estuvieras frente a una puerta. Golpeas una y otra vez, con fe, con insistencia, con desesperación, pero la puerta no se abre, y no porque no haya nadie del otro lado, sino porque quizás no estás golpeando de la manera correcta. Esto no es un mensaje común. No es otra explicación superficial, es una revelación que incomoda, que confronta, pero que también libera. Porque cuando comprendes lo que Jesús realmente quiso decir, no solo cambia tu forma de orar, cambia tu relación con Dios, cambia tu manera de ver la vida y más profundamente aún, cambia quién eres por dentro. Tal vez por eso estás aquí ahora, no por casualidad, no por coincidencia, sino porque en este preciso momento tu espíritu está listo para escuchar algo que antes no podía entender. Algo dentro de ti lo sabe. Esa ligera inquietud, esa sensación de que esto es importante, de que no puedes irte ahora, no es normal, es un llamado suave, pero firme, como una luz que se enciende en medio de la oscuridad, como una voz que no grita, pero que atraviesa el alma. Y si estás sintiendo esto, si algo dentro de ti se está moviendo mientras escuchas estas palabras, entonces hay algo que debes hacer ahora mismo. Algo simple, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. No lo hagas por rutina. Hazlo como un acto consciente, como una declaración, como si al escribirlo estuvieras sellando este momento dentro de ti. Porque cuando escribes paz en Cristo, estás afirmando que tu corazón está abierto, que tu espíritu está dispuesto a entender, que no quieres seguir viviendo en la misma confusión de antes. Es una forma de activar tu fe, de marcar este instante como un punto de cambio, de unirte, incluso sin verlos, a miles de personas que en este mismo momento están declarando esa paz sobre sus vidas. Y hay algo más. Cuando declaras paz, incluso en medio de la duda, algo comienza a alinearse dentro de ti. Así que escribe paz en Cristo y quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una enseñanza, es una verdad que puede transformar completamente la manera en que hablas con Dios y la manera en que Dios responde a ti.
en los caminos polvorientos de Galilea, donde el sol caía fuerte sobre la piel y el viento levantaba pequeñas nubes de arena, las personas también pedían. Hombres cansados, mujeres con el corazón quebrado, ancianos que ya no tenían fuerzas, todos se acercaban a Jesús con la misma esperanza que hoy vive dentro de ti, la esperanza de recibir. Pero hay algo que pocos perciben, algo que no se ve a simple vista. No todos los que pedían recibían de la misma manera. Algunos se acercaban con palabras, otros con fe viva. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Mira esta escena. Imagínala con claridad. Un leproso se acerca a Jesús, su piel herida, su cuerpo marcado por el rechazo. Nadie quería tocarlo, nadie quería acercarse, pero él rompe todas las barreras, atraviesa el miedo, atraviesa la vergüenza y cae de rodillas delante de él. No exige, no reclama, no repite frases vacías, solo dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No es solo una petición, es una rendición completa. No hay ego, no hay condiciones, solo una fe desnuda, verdadera, viva. Y en ese momento, todo cambia. Jesús no responde a una fórmula, responde a un corazón, extiende su mano, toca lo intocable, y el hombre es transformado. Ahora detente y siente esto profundamente. ¿Cuántas veces tus palabras han sido correctas, pero tu corazón ha estado lejos? ¿Cuántas veces has pedido, pero sin esa entrega, sin esa fe que no negocia, sin esa conexión real? Porque el error silencioso que millones cometen no está en las palabras que dicen, sino en la forma en que se acercan. Es como alguien que golpea una puerta, pero lo hace sin intención de entrar, solo por costumbre, solo porque siempre lo ha hecho así. Las palabras salen, pero no hay presencia, no hay peso, no hay verdad. Jesús lo dijo de una manera que muchos no entendieron en su tiempo, y tampoco ahora. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es una advertencia, suave, pero profunda, porque revela algo incómodo. Se puede orar sin realmente conectar. Se puede pedir sin realmente creer. Se puede hablar con Dios sin realmente estar con Él. Y eso es más común de lo que imaginas. En aquellos días muchos repetían oraciones largas en las plazas, levantaban la voz, buscaban ser vistos, pero Jesús los observaba en silencio y veía lo que nadie más podía ver. Veía el corazón. Por eso dijo también: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No estaba hablando solo de un lugar físico, estaba hablando de un lugar espiritual, íntimo, verdadero, un lugar donde no hay máscaras, donde no hay apariencia, donde solo estás tú y Dios. Porque pedir no es un acto externo, es un encuentro. Es como un hijo que se acerca a su padre, no con discursos elaborados, sino con una confianza que no necesita explicaciones. Piensa en esto. Un niño pequeño no sabe usar palabras complejas, pero cuando necesita algo, cuando tiene miedo, cuando quiere ser abrazado, corre, sin pensar, sin dudar, sin esconder nada. Eso es pedir de verdad. Pero el tiempo, la vida, las heridas han endurecido el corazón de muchos y han convertido algo tan simple en algo mecánico, frío, distante. Y entonces las personas siguen pidiendo, pero ya no sienten, siguen orando, pero ya no creen como antes, siguen hablando, pero ya no escuchan. Es como intentar encender una lámpara sin conectarla a la fuente de energía. Las palabras están, pero la luz no aparece, y ahí es donde nace la frustración, la duda, el silencio que pesa. Pero escucha esto con atención, porque aquí comienza a revelarse algo profundo. Dios no responde a la repetición, responde a la conexión.
no responde a la cantidad de palabras, responde a la verdad del corazón. No responde al ruido, responde a la fe que arde, incluso en silencio, y cuando entiendes esto, algo dentro de ti empieza a cambiar, porque ya no se trata de decir más, se trata de ser más verdadero. Ya no se trata de insistir con desesperación, sino de acercarte con autenticidad, porque en el reino de Dios no es la voz más fuerte la que es escuchada, es el corazón más sincero. En una colina, mientras el viento movía suavemente los mantos de aquellos que escuchaban, Jesús habló palabras que parecían simples, pero que llevaban dentro un peso eterno. No era un discurso apresurado, no era una enseñanza superficial, era una revelación entregada con calma, como quien sabe que está diciendo algo que el tiempo no podrá borrar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchos escucharon eso, muchos repitieron eso, pero casi nadie entendió lo que realmente estaba pasando en ese momento, porque Jesús no estaba enseñando una fórmula para conseguir cosas. Estaba revelando un camino, un proceso, una transformación. Observa con atención las palabras. No dice solo pedid, dice también buscad y luego llamad. 3 acciones, 3 movimientos, 3 niveles. No es casualidad, es una progresión. Es como si estuviera diciendo, empieza pidiendo, pero no te quedes ahí. En aquellos tiempos, las puertas de las casas no eran como las de hoy. No tenían timbres, no tenían sistemas automáticos. Para entrar, tenías que acercarte, tocar, esperar, insistir, y muchas veces quien estaba dentro no abría de inmediato. Entonces, el que estaba afuera tenía que decidir, ¿me voy o sigo llamando? Eso es lo que Jesús estaba mostrando, no una petición rápida, sino una búsqueda persistente, una fe que se mueve, que insiste, que no se rinde. Imagina a alguien caminando por el desierto. El sol arde, la garganta está seca, el cuerpo está débil y de repente escucha que hay agua en algún lugar cercano. ¿Esa persona simplemente se queda quieta, esperando que el agua llegue hasta ella? No. Busca, camina, tropieza, se levanta, sigue, porque sabe que su vida depende de eso. Eso es buscar. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. No una fe pasiva, sino una fe que se levanta y avanza. Pero aún hay algo más profundo, porque después de buscar, viene el acto de llamar. Y llamar implica cercanía. Ya no estás lejos, ya no estás solo intentando, ahora estás frente a la puerta. Y ahí ocurre algo que muchos no entienden, porque llamar no es solo hacer ruido. Es tener la certeza de que alguien está del otro lado, es golpear, sabiendo que hay una respuesta esperando. Por eso, Jesús no separa estas palabras, las une como piezas de un mismo camino espiritual. Pedir es el inicio, buscar es el movimiento, llamar es la proximidad, y se te dará, hallarás, se te abrirá. Son consecuencias, no puntos de partida. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Jesús no estaba hablando a multitudes distraídas, estaba hablando a personas que vivían bajo opresión, bajo dolor, bajo incertidumbre, personas que no tenían garantías, que no vivían en comodidad, que dependían de Dios para sobrevivir cada día. Para ellos, pedir no era una opción emocional, era una necesidad real. Buscar no era un concepto bonito, era supervivencia. Y llamar no era un símbolo, era un acto de fe absoluta. Ahora entiende esto profundamente. Cuando alguien en ese tiempo pedía pan, no pedía por deseo, pedía porque tenía hambre de verdad. Por eso Jesús también dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
No es una metáfora vacía, es una imagen directa y poderosa, casi dolorosa. Un niño con hambre, extendiendo la mano, esperando alimento, esperando respuesta. Y el padre no le da algo inútil, no lo ignora, no juega con su necesidad. Entonces, ¿por qué muchas veces parece que no recibes? Aquí es donde el entendimiento comienza a romperse y algo más profundo empieza a revelarse. Porque quizás lo que has estado pidiendo no nace de ese nivel de verdad. Quizás no es hambre, sino deseo. No es necesidad, sino impulso. No es una búsqueda genuina, sino una repetición aprendida. Y eso cambia completamente la manera en que se vive esta enseñanza. Porque cuando Jesús habló estas palabras, no estaba enseñando cómo obtener cosas del cielo, estaba enseñando cómo alinearse con el cielo. Y cuando entiendes eso, las palabras dejan de ser una promesa superficial y se convierten en una puerta que solo se abre desde adentro. En una madrugada silenciosa, cuando la ciudad aún dormía y solo el sonido del viento rozaba las paredes de piedra, había un hombre caminando con pasos ostorjosos, mirando a ambos lados, como si no quisiera ser visto. Era Nicodemo, un maestro, un hombre respetado, alguien que conocía las Escrituras desde niño, y aún así, algo dentro de él estaba incompleto. Había escuchado a Jesús, había visto lo que hacía, pero no entendía, y esa noche decidió acercarse. No fue con una multitud, no fue con palabras preparadas, fue en silencio, en la oscuridad, llevando consigo una pregunta que quemaba por dentro. Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero Jesús no responde como cualquiera esperaría. No halaga, no confirma, no sigue el juego. Jesús va directo al corazón. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Imagínalo. Nicodemo queda en silencio, confundido, porque su mente entiende una cosa, pero su espíritu siente otra. Y ahí, en ese instante, se revela algo que muchos pasan por alto. Nicodemo no vino a pedir algo material, vino a buscar entendimiento, pero incluso así, no estaba preparado para lo que Jesús le iba a mostrar. Porque pedir no es solo expresar lo que quieres, es exponerte a ser transformado. Nicodemo quería respuestas, pero Jesús le ofreció una nueva vida, y eso es completamente diferente. Muchas personas hoy hacen lo mismo, se acercan a Dios con preguntas, con peticiones, con necesidades, pero en el fondo esperan recibir sin cambiar, esperan respuestas sin transformación. Pero Jesús no funciona así. Él no solo responde lo que pides, Él responde lo que eres y lo que necesitas llegar a ser. Por eso dijo, es necesario nacer de nuevo. No era una frase simbólica sin peso, era una verdad radical, porque el problema no estaba en lo que Nicodemo no sabía, sino en lo que aún no había experimentado. Y aquí es donde algo profundo comienza a tomar forma. Pedir no es solo abrir la boca, es permitir que Dios toque lo más profundo de tu interior. Es como una semilla que cae en la tierra. Si la semilla pudiera hablar, tal vez diría, quiero crecer, quiero dar fruto. Pero para que eso ocurra, primero tiene que ser enterrada, tiene que romperse, tiene que dejar de ser lo que era. Y ese proceso duele, pero sin ese proceso no hay crecimiento. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has pedido algo esperando que todo permanezca igual? Mismo pensamiento, mismas actitudes, mismas decisiones, pero esperando un resultado diferente. Es como querer que una puerta se abra sin estar dispuesto a girar la manija. Las palabras están, pero el movimiento interno no ocurre. Y por eso, muchas veces parece que nada cambia. Pero cuando Jesús hablaba de pedir,
No hablaba de un acto superficial, hablaba de una entrega profunda. En su tiempo, el agua era símbolo de vida, pero también de limpieza, de renovación. Y cuando dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, estaba revelando algo poderoso. No se trata solo de recibir algo desde afuera, se trata de ser renovado desde adentro, porque el verdadero pedir no comienza en los labios, comienza en el corazón. Es ese momento en el que dejas de negociar, dejas de controlar, dejas de aparentar y simplemente dices, aunque no con palabras, sino con todo tu ser, estoy listo, listo para cambiar, listo para entender, listo para dejar atrás lo que ya no funciona. Y ahí, justo ahí, algo invisible comienza a moverse, porque Dios no ignora ese tipo de clamor, no el que se repite, sino el que nace desde lo más profundo. Es como una puerta interna, que siempre estuvo ahí, pero que solo se abre cuando realmente estás dispuesto a cruzarla. Y en ese instante, pedir deja de ser una acción y se convierte en una transformación. Había dos hombres, de pie, en el mismo lugar, mirando hacia el mismo cielo, pronunciando palabras que en apariencia eran oraciones, pero lo que estaba ocurriendo dentro de cada uno era completamente distinto. Uno de ellos era fariseo, respetado, disciplinado, conocedor de la ley. Su postura era firme, su voz segura, y comenzó a orar diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Sus palabras eran correctas, su tono, confiado, su religión, impecable, pero su corazón estaba lleno de sí mismo. A unos pasos de distancia, casi escondido, había otro hombre, un publicano, rechazado por la sociedad, señalado, cargando el peso de sus errores. No levantaba la mirada, no se sentía digno, no tenía discursos, no tenía argumentos, solo golpeaba su pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Dos hombres, dos oraciones, dos formas de pedir. Y entonces Jesús revela algo que sacude todo lo que muchos creían entender. Ese segundo hombre, el que no tenía palabras bonitas, el que no tenía orgullo, el que no tenía nada que ofrecer, fue el que salió justificado delante de Dios. Siente esto por un momento. No fue el que habló mejor, no fue el que sabía más, no fue el que parecía más fuerte, fue el que era más verdadero. Porque hay una diferencia invisible, pero decisiva, entre pedir desde el ego y pedir desde el espíritu. El ego pide para afirmar quién cree que es. El espíritu pide porque reconoce quién realmente es. El ego se presenta con méritos. El espíritu se presenta con necesidad. El ego quiere controlar la respuesta. El espíritu se rinde a la voluntad. Es como dos tipos de fuego. Uno es superficial, rápido, hace ruido, pero se apaga con facilidad. El otro es profundo, silencioso, constante y transforma todo lo que toca. Así son las oraciones. Algunas suenan fuertes, pero no tienen raíz. Otras son casi un susurro, pero nacen desde lo más profundo y llegan directo al corazón de Dios. Ahora imagina esto, un vaso lleno de agua, hasta el borde. No puedes agregar nada más, porque ya está lleno. Así es el corazón cuando está lleno de orgullo, de autosuficiencia, de certezas rígidas. Puedes decir palabras, puedes intentar pedir, pero no hay espacio para recibir. Pero cuando el vaso está vacío, entonces sí, entonces puede llenarse, entonces puede recibir. Por eso Jesús dijo en otra ocasión, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
No hablaba de pobreza material, hablaba de un corazón que reconoce su necesidad, que no se engaña, que no se eleva a sí mismo, que entiende que sin Dios está incompleto. Y eso es raro hoy, porque el mundo enseña lo contrario. Te dice que seas fuerte, que no dependas, que lo puedes todo, que no necesitas a nadie. Pero en lo espiritual, esa mentalidad cierra puertas, porque Dios no llena lo que ya está lleno de sí mismo. No responde al que se cree completo, sino al que reconoce su vacío. Y aquí hay algo aún más profundo, porque pedir desde el Espíritu no es humillarse por debilidad, es abrirse por verdad. Es como alguien que ha estado caminando durante horas bajo el sol y finalmente encuentra una fuente de agua. No negocia, no analiza, no duda, simplemente bebe, porque sabe que lo necesita. Ese es el punto donde todo cambia, cuando dejas de pedir para demostrar y comienzas a pedir porque realmente necesitas. Cuando dejas de hablar para impresionar y comienzas a hablar desde lo que duele, desde lo que falta, desde lo que anhelas de verdad. Y en ese momento, sin ruido, sin espectáculo, sin esfuerzo aparente, algo invisible se alinea, porque el cielo no responde a la apariencia, responde a la autenticidad. Y cuando el corazón deja de fingir y se muestra tal como es, entonces el acto de pedir deja de ser una costumbre y se convierte en un encuentro real. El aire estaba cargado de tensión, el camino estrecho, el polvo levantándose bajo los pies de una multitud que se movía con urgencia, porque había un hombre que no podía ver, pero que de alguna forma veía más que todos los demás. Sentado al borde del camino, ignorado por muchos, acostumbrado a la oscuridad, estaba un ciego. No tenía posición, no tenía influencia, no tenía nada que ofrecer, pero tenía algo que muchos habían perdido: claridad interior. Cuando escuchó que Jesús pasaba cerca, algo dentro de él se encendió. No era una emoción pasajera, era una certeza, y comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». La gente a su alrededor lo reprendía, le decía que se callara, que no molestara, que no era digno de llamar su atención, pero él gritaba aún más fuerte. No negociaba, no se intimidaba, no se detenía, porque cuando alguien realmente necesita, no se deja silenciar por la opinión de otros. Y entonces algo sucede. Jesús se detiene. En medio de la multitud, en medio del ruido, en medio del movimiento, se detiene y lo manda llamar. Ahora observa esto con atención. El ciego es llevado delante de él, el silencio se instala, y Jesús hace una pregunta que parece innecesaria, pero que es profundamente reveladora. ¿Qué quieres que te haga? Siente el peso de esa pregunta. Jesús sabía, todos sabían, el hombre era ciego. Entonces, ¿por qué preguntar? Porque pedir no es solo sentir necesidad, es expresarla con claridad, es asumirla, es traerla a la luz, es reconocerla sin esconderla. Y el hombre responde: «Señor, que reciba la vista». No duda, no se confunde, no se pierde en palabras, es directo. Y en ese instante, su fe se encuentra con la respuesta. Ahora entiende esto profundamente. Muchas veces, las personas no reciben, no porque Dios no escuche, sino porque ni siquiera saben realmente lo que están pidiendo. Sus palabras son confusas, sus deseos están mezclados, sus corazones están divididos. Es como alguien que lanza una flecha, pero sin apuntar a ningún lugar. No importa cuánta fuerza tenga, si no hay dirección, no hay resultado. En aquellos tiempos, los viajeros dependían de caminos bien definidos. No había mapas como hoy. No había señales visibles en cada esquina. Si no sabías hacia dónde ibas, podías caminar horas, días y terminar perdido en el desierto. Así ocurre con muchas oraciones. Hay movimiento, hay intención,
pero no hay claridad, y eso genera frustración, porque se pide mucho, pero no se comprende lo que realmente se necesita. Pero hay algo aún más profundo, porque no solo se trata de claridad en las palabras, se trata del origen de lo que estás pidiendo. Muchos piden desde el miedo, otros desde la ansiedad, otros desde la comparación, otros desde el vacío. Pero esas raíces distorsionan la petición. Es como intentar ver a través de agua turbia. La imagen está, pero no es clara. Y entonces se pide algo, creyendo que eso traerá paz, creyendo que eso resolverá todo. Pero en realidad solo está cubriendo algo más profundo. Por eso está escrito: pedís y no recibís, porque pedís mal. No es una condena, es una revelación, porque muestra que no todo lo que se pide nace desde un lugar correcto. Ahora imagina a alguien con sed, pero en lugar de buscar agua limpia, bebe de una fuente contaminada. Está bebiendo, pero no está siendo restaurado. Así ocurre cuando las peticiones nacen desde heridas no sanadas, desde deseos confundidos, desde emociones desordenadas. Se pide, pero no se sana. Se busca, pero no se encuentra. Se llama, pero no se abre. Y eso genera una sensación peligrosa, como si Dios estuviera distante, como si no respondiera, como si el cielo estuviera cerrado. Pero la realidad es otra. No es que el cielo esté en silencio, es que muchas veces el corazón está en ruido. Y ese ruido impide escuchar, impide ver, impide entender. Por eso el ciego, aun sin ver con sus ojos, veía con claridad lo que necesitaba. No pidió riqueza, no pidió reconocimiento, no pidió cambiar su pasado, pidió ver. Y esa claridad abrió la puerta para el milagro, porque cuando el corazón se alinea, cuando la petición es limpia, cuando la necesidad es verdadera, entonces la respuesta no tarda en manifestarse. Había una multitud rodeándolo. El aire estaba cargado de expectativa. Algunos buscaban milagros, otros respuestas, otros simplemente querían ver algo extraordinario. Pero en medio de todos ellos, había alguien que no pedía nada. Un hombre de baja estatura, escondido entre la gente, subido a un árbol para poder observar sin ser visto. Su nombre era Zaqueo. No gritaba, no levantaba las manos, no repetía oraciones, solo miraba, pero dentro de él algo estaba ocurriendo. Había riqueza, había poder, había conseguido todo lo que muchos deseaban, y aún así había un vacío, un silencio interior que no se llenaba con nada. Y entonces Jesús se detiene. En medio de todos, entre los que pedían, entre los que clamaban, entre los que buscaban ser vistos, Jesús levanta la mirada directamente hacia él y dice: Zaqueo, desciende pronto, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Siente ese momento. Zaqueo no pidió nada, pero recibió algo que nadie esperaba, porque hay algo que rompe completamente la forma común de entender pedir y recibir. A veces, lo que se te da no es lo que pediste, sino lo que tu alma realmente necesita. Zaqueo bajó rápidamente, su corazón latiendo fuerte, su mente intentando entender lo que estaba pasando, y cuando Jesús entra en su casa, algo invisible comienza a cambiar. No hubo un discurso largo, no hubo una lista de peticiones, no hubo negociación, solo presencia. Y esa presencia transformó todo. Zaqueo se pone de pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Nadie le dijo que hiciera eso, nadie lo obligó, nadie lo presionó, pero cuando algo verdadero entra en tu vida, no necesitas que te expliquen, lo sabes. Y entonces Jesús declara: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora detente y siente esto profundamente.
Zaqueo no pidió dinero, no pidió salud, no pidió éxito, y sin embargo, recibió lo más importante, porque el verdadero significado de se te dará no siempre está conectado con lo que tú imaginas. Es como un niño que pide algo pequeño, sin saber que su padre tiene preparado algo mucho mayor. Pero si el padre le diera exactamente lo que pide, podría estar limitando lo que realmente necesita. Así es Dios. No responde como un comerciante, no negocia como el mundo. Responde como un padre, y un padre verdadero. No entrega todo lo que se le pide, entrega lo que forma, lo que construye, lo que transforma. Ahora imagina esto: alguien pide luz porque está en la oscuridad, pero en lugar de encender una pequeña lámpara, se abre una ventana y entra el sol. La persona esperaba algo limitado, pero recibió algo mucho mayor. Eso es se te dará. No es una promesa de cumplimiento exacto. Es una promesa de respuesta perfecta. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Porque cuando la respuesta no coincide con la expectativa, aparece la duda. Aparece la sensación de que no se recibió nada. Pero en realidad, lo que ocurrió fue diferente. No es que no se haya dado, es que no se reconoció. Porque la respuesta de Dios no siempre llega en la forma que esperas. A veces llega como una puerta que se cierra para evitar un camino que te destruiría. A veces llega como un retraso para prepararte antes de entregarte algo mayor. A veces llega como una incomodidad que te obliga a crecer. Y muchas veces llega como una transformación interna que cambia tu forma de ver todo. Pero eso no siempre se ve de inmediato. Es como sembrar una semilla, la colocas en la tierra y por un tiempo parece que no ocurre nada. No hay movimiento, no hay señal, no hay evidencia visible, pero debajo de la superficie algo está creciendo. Raíces se están formando, estructura se está construyendo, vida está emergiendo. Y cuando finalmente aparece, ya estaba ocurriendo desde mucho antes. Así funcionan muchas respuestas. No son instantáneas, son profundas, no son superficiales, son transformadoras. Por eso, cuando Jesús dijo, se te dará, no estaba prometiendo satisfacer deseos, estaba revelando que Dios responde, pero responde con sabiduría, con propósito, con una visión que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti se aquieta, porque ya no necesitas controlar la forma, ni el momento, ni el resultado. Solo necesitas confiar en que lo que se te dará será exactamente lo que tu alma necesita. El sol comenzaba a caer sobre Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, mientras las sombras se alargaban sobre las piedras antiguas del templo. Y en medio de ese escenario, Jesús observaba. No miraba como los hombres miran. No se detenía en lo visible. Veía más profundo, mucho más profundo. Delante de él, las personas depositaban sus ofrendas, algunos con abundancia, otros con orgullo. El sonido de las monedas cayendo resonaba, fuerte, llamando la atención, como si cada uno quisiera ser notado. Pero entonces aparece una mujer. Nadie la observa, nadie la reconoce, nadie la considera importante. Una viuda, sin riquezas, sin influencia, sin nada que presumir. Se acerca lentamente, con pasos suaves, casi invisibles, y deposita 2 pequeñas monedas. Nada impresionante, nada que destaque, nada que a los ojos humanos parezca significativo. Pero Jesús se detiene, llama a sus discípulos y les dice algo que rompe completamente la lógica de este mundo. Esta viuda pobre ha echado más que todos. Imagina el silencio, la confusión en los rostros, porque lo que veían sus ojos
no coincidía con lo que Jesús estaba declarando. Pero ahí se revela algo que muchos no logran comprender, porque en el reino de Dios no es la cantidad lo que define el valor, es la entrega. Aquellos hombres daban de lo que les sobraba, no les costaba, no les dolía, no implicaba un sacrificio real. Pero ella dio todo lo que tenía, no dejó reserva, no se guardó nada, no aseguró su futuro, lo entregó todo. Ahora siente esto profundamente, porque pedir también está conectado con dar, no como un intercambio, no como una negociación, sino como una alineación del corazón. Es imposible pedir con verdad si el corazón no está dispuesto a soltar. Es como intentar recibir algo nuevo mientras mantienes las manos cerradas. No hay espacio, no hay apertura, no hay flujo. En aquellos tiempos, la vida dependía de lo que uno sembraba. Si un agricultor retenía sus semillas por miedo a perderlas, no habría cosecha. Pero si las entregaba a la tierra, aunque pareciera que las estaba perdiendo, en realidad estaba activando algo mucho mayor. Así funciona lo espiritual. Jesús dijo en otra ocasión: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando». No estaba hablando solo de bienes, estaba hablando de un principio profundo. El corazón que se abre, recibe. El corazón que se aferra, se estanca. Ahora observa esto. Muchos piden paz, pero no sueltan el control. Muchos piden dirección, pero no sueltan su propia voluntad. Muchos piden bendición, pero no sueltan aquello que los mantiene atados. Es como querer que una semilla crezca, pero negarse a enterrarla. Se quiere el resultado, sin aceptar el proceso. Pero la viuda entendía algo, quizás sin palabras, quizás sin explicaciones, pero lo entendía, porque cuando soltó esas 2 monedas, no estaba perdiendo, estaba confiando. Y esa confianza es una forma profunda de fe, una fe que no grita, que no se exhibe, pero que transforma completamente la manera en que alguien se relaciona con Dios. Ahora imagina tu vida como un campo. Hay áreas donde pides, pero también hay áreas donde retienes. Hay lugares donde deseas recibir, pero otros donde te aferras, donde no quieres soltar. Y ahí se produce un bloqueo invisible, porque no se trata solo de lo que dices, se trata de lo que haces con lo que tienes. Es como un río. Si el agua fluye, se mantiene viva, limpia, en movimiento, pero si se estanca, pierde su pureza, se vuelve pesada, inmóvil. Así es el corazón. Cuando aprende a soltar, cuando aprende a confiar, cuando deja de aferrarse con miedo, entonces algo comienza a fluir. Y ese flujo abre caminos, rompe barreras y prepara el terreno para recibir. Por eso, el verdadero pedir no es solo levantar la voz hacia el cielo, es alinear todo tu ser, es abrir las manos, abrir el corazón, abrir la vida, y en ese acto silencioso, pero poderoso, algo se activa, porque cuando el corazón deja de resistirse y comienza a confiar de verdad, entonces lo que antes parecía distante empieza a acercarse. El lago estaba inquieto, las olas golpeaban con fuerza la barca, el viento soplaba como si quisiera arrancarlo todo. Y en medio de esa oscuridad había hombres luchando por mantenerse a flote. Eran pescadores, hombres acostumbrados al agua. Pero esa noche algo era diferente. El miedo había entrado en sus corazones. Y entonces, en medio de la tormenta, aparece una figura caminando sobre el agua. No era una ilusión, no era un reflejo, era Jesús. Pero el miedo distorsiona la visión, y lo que debía traer paz fue confundido con amenaza. «Es un fantasma», gritaron. Así ocurre muchas veces. Lo que viene de Dios, cuando no es comprendido, puede parecer extraño, incluso aterrador. Pero entonces, una voz rompe el caos. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y en medio de ese momento, Pedro responde:
no con silencio, no con duda pasiva, sino con una petición que revela algo profundo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Detente ahí. Pedro no pidió seguridad, no pidió que la tormenta se calmara, no pidió garantías, pidió moverse hacia Jesús, en medio del caos. Y Jesús responde con una sola palabra: ven. Ahora imagina esa escena. El viento sigue, las olas no se detienen, la oscuridad permanece, pero Pedro pone un pie fuera de la barca. Ese momento es todo, porque aquí se revela algo que cambia completamente la forma de entender pedir. Pedir no es solo hablar, es estar dispuesto a moverte cuando llega la respuesta. Muchos piden, pero cuando llega el momento de actuar, se detienen. Es como alguien que pide dirección, pero cuando se le muestra el camino, no quiere caminar. Pedro dio un paso, y por un instante, lo imposible se volvió real. Caminó sobre el agua, pero entonces algo ocurre. Mira el viento, escucha el ruido, siente la inestabilidad y el miedo entra, y en ese momento comienza a hundirse. Ahora siente esto profundamente. No fue la tormenta lo que lo hundió. La tormenta ya estaba ahí. Fue el cambio en su enfoque. Mientras miraba a Jesús, caminaba. Cuando miró las circunstancias, se hundió. Y aquí hay una verdad que muchos no ven. Pedir con fe no elimina las dificultades, pero cambia la forma en que te mueves en medio de ellas. Jesús no calmó el mar antes de decir ven, lo llamó en medio de la tormenta, porque la fe real no espera condiciones perfectas, se mueve incluso cuando todo parece inestable. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has pedido algo, pero has esperado que todo sea seguro antes de avanzar? ¿Cuántas veces has querido una respuesta, pero no has estado dispuesto a dar el paso que esa respuesta exige? Es como alguien que pide luz, pero no quiere abrir los ojos. La respuesta puede estar frente a él, pero si no actúa, no la experimenta. Pedro comenzó a hundirse, y en ese momento hace otra cosa. Clama: Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente extiende la mano. No espera, no duda, no lo deja caer, pero dice algo que revela una profundidad aún mayor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo reprende por haber salido de la barca, lo reprende por haber dudado en medio del proceso. Porque el problema nunca fue dar el paso, fue dejar de confiar después de darlo. Y eso es más común de lo que parece. Muchos comienzan con fe, pero se detienen cuando las cosas no se ven como esperaban. Comienzan a moverse, pero retroceden cuando sienten miedo. Y en ese momento, lo que ya había comenzado se interrumpe. Pero aquí está lo poderoso. Jesús no lo dejó hundirse, lo levantó. Porque incluso cuando la fe es imperfecta, cuando hay dudas, cuando hay miedo, si el corazón sigue buscando, la mano de Dios sigue extendiéndose. Ahora comprende esto. Pedir no es solo decir lo que quieres, es estar dispuesto a salir de la barca, es caminar, aunque no tengas control, aunque no tengas certeza, aunque el entorno no cambie, porque la verdadera respuesta no siempre es que el mar se calme, a veces es que tú aprendas a caminar sobre él. El sol ardía sobre la tierra seca, el polvo se levantaba con cada paso, y en medio de ese paisaje áspero, una multitud seguía a Jesús desde hacía horas. No había alimento, no había descanso, solo hambre, cansancio y una expectativa silenciosa. Miles de personas esperando algo, sin saber exactamente qué. Los discípulos comenzaron a inquietarse. Miraban alrededor, calculaban, pensaban en soluciones humanas. Despide a la gente, que vayan a buscar comida. Era lógico, razonable, práctico. Pero Jesús responde de una manera que rompe completamente esa lógica. Dadles vosotros de comer. Imagina ese momento.
el silencio, las miradas entre ellos, la confusión creciendo, porque lo que tenían era casi nada. 5 panes, 2 peces, eso era todo. Ahora detente y siente esto profundamente. Lo poco que tenían parecía insuficiente, irrelevante, casi inútil frente a la magnitud de la necesidad. Y aquí es donde nace una de las mayores barreras invisibles al pedir, creer que lo que tienes no es suficiente para que algo ocurra. Es como alguien que quiere encender un fuego, pero desprecia la pequeña chispa en sus manos, porque no parece suficiente para iluminar la noche. Pero Jesús toma esos panes, toma esos peces, los levanta, da gracias y comienza a partirlos. Y mientras los parte, algo comienza a suceder. No de golpe, no con espectáculo, sino en el proceso. El alimento comienza a multiplicarse, pasa de mano en mano, de grupo en grupo, de necesidad en necesidad. Y lo que parecía insignificante se convierte en abundancia. Todos comen, todos son saciados, y aún sobran 12 cestas llenas. Ahora observa esto con atención. El milagro no comenzó cuando la multitud fue alimentada. Comenzó cuando lo poco fue entregado. Ahí está la clave. Porque muchas personas piden más, pero no entregan lo que ya tienen. Piden oportunidades, pero no usan las que están frente a ellos. Piden crecimiento, pero no desarrollan lo que ya recibieron. Es como alguien que pide agua, mientras sostiene un recipiente vacío, pero no se acerca a la fuente que ya está a su lado. Jesús no ignoró la necesidad, pero tampoco ignoró lo que ya estaba disponible. Tomó lo poco y lo convirtió en suficiente. Ahora imagina tu vida como esos 5 panes y 2 peces. Tal vez sientes que es poco, que no alcanza, que no es suficiente para lo que deseas. Pero lo que parece pequeño en tus manos puede ser multiplicado en las manos correctas. El problema es que muchos esperan tener más antes de entregarse, esperan sentirse preparados antes de dar el paso, esperan tener certeza antes de confiar. Pero en el reino de Dios, la multiplicación no viene antes de la entrega, viene después. Es como una semilla en la palma de la mano. Puedes observarla, analizarla, conservarla, pero mientras no la sueltes, no crecerá. Y eso requiere algo que muchos evitan: confianza. Porque al entregar, dejas de controlar. Al soltar, dejas de garantizar. Y ahí, en ese espacio, es donde lo imposible comienza a tomar forma. Jesús no preguntó si era suficiente, no cuestionó la cantidad, no esperó a tener más. Simplemente tomó lo que había y actuó. Y eso cambia completamente la manera de entender lo que significa recibir. Porque se te dará. No siempre empieza con algo que llega del cielo. A veces comienza con algo que ya está en tus manos, pero que aún no has entregado. Y cuando lo haces, cuando dejas de medir, cuando dejas de limitar, cuando dejas de retener, entonces algo invisible se activa. Lo pequeño deja de ser pequeño, lo limitado deja de ser limitado, y lo imposible comienza a abrirse camino. Porque en ese momento ya no depende de lo que tienes, sino de en quién lo estás poniendo. La casa estaba llena, el aire era denso, las voces se mezclaban, la gente apretaba cada espacio buscando estar cerca de Jesús. No había lugar ni siquiera para moverse. Afuera, 4 hombres cargaban a otro, un hombre paralítico, sin fuerza en sus piernas, sin capacidad de avanzar por sí mismo. Pero había algo que sí tenía, y era más fuerte que cualquier limitación física: determinación. Intentaron entrar por la puerta, pero era imposible. La multitud bloqueaba todo acceso. Y aquí ocurre algo que rompe completamente la lógica común. No se rindieron, no dijeron, no es el momento, no dijeron, no hay oportunidad, no dijeron, ya intentamos suficiente. Miraron hacia arriba y decidieron algo inusual,
algo radical, subieron al techo. Imagina esa escena, hombres escalando con dificultad, cargando a alguien, rompiendo el techo de una casa, el polvo cayendo, las miradas sorprendidas, la interrupción total de lo que estaba ocurriendo. Y de pronto, desde arriba, desciende una camilla, justo frente a Jesús. Silencio. Todos observan, y entonces Jesús dice algo que nadie esperaba. Al ver la fe de ellos, no dice al escuchar sus palabras, no dice al oír su petición, dice al ver su fe, porque lo que hicieron habló más fuerte que cualquier oración. Ahora siente esto profundamente. No dijeron nada, no formularon una petición perfecta, no usaron palabras complejas, pero actuaron, y su acción fue su forma de pedir. Porque hay momentos en los que el cielo no está esperando más palabras, está esperando movimiento. Jesús mira al paralítico, y en lugar de comenzar con lo físico, va directo a lo más profundo. Hijo, tus pecados te son perdonados. La multitud se inquieta, los pensamientos se agitan, porque esperaban una cosa, pero recibieron otra. Y aquí se revela algo que cambia todo. Muchas veces, lo que parece más urgente no es lo más importante. El paralítico necesitaba caminar, pero su alma necesitaba algo más profundo, y Jesús lo sabía. Después le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levanta, no lentamente, no con dificultad, sino completamente restaurado. Ahora observa esto con claridad. El milagro no ocurrió cuando lo bajaron, ni cuando lo colocaron frente a Jesús. El milagro comenzó mucho antes. Comenzó cuando decidieron no rendirse. Comenzó cuando encontraron otra forma, cuando hicieron lo que nadie más estaba dispuesto a hacer, cuando rompieron el techo. Eso es fe en acción. Eso es pedir con el cuerpo, con la vida, con la determinación. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has detenido tu proceso solo porque una puerta estaba cerrada? ¿Cuántas veces has interpretado un obstáculo como una señal de que debes parar? Pero en lo espiritual, muchas veces los obstáculos no son un límite, son una invitación a buscar otro camino. Es como un río cuando encuentra una roca. No se detiene, no se devuelve, fluye alrededor. Encuentra otra forma, sigue avanzando. Así es la fe real. No se paraliza ante la dificultad, se adapta, se mueve, persiste, porque pedir no siempre es esperar, a veces es insistir, a veces es escalar, a veces es romper el techo. Y aquí hay algo aún más profundo, porque esos hombres no solo creían, actuaban como si ya fuera posible. No subieron al techo dudando, subieron convencidos, y esa convicción creó un espacio donde lo imposible se volvió real. Ahora imagina tu vida como esa casa llena. Hay cosas que parecen bloquearte, personas, circunstancias, limitaciones, pero arriba siempre hay otra posibilidad. Siempre hay una forma que aún no has considerado. Y cuando decides no rendirte, cuando decides actuar con fe, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, entonces algo cambia, porque en ese momento tu fe deja de ser una idea y se convierte en una fuerza que abre caminos, que rompe barreras, que acerca lo que parecía imposible. Y cuando eso ocurre, ya no estás pidiendo desde la distancia, estás tocando directamente el lugar donde los milagros comienzan. El cielo comenzaba a oscurecerse, las últimas luces del día se desvanecían lentamente, y en ese instante de transición, donde todo parece detenerse, surge una pregunta que no se puede evitar.
No es una pregunta que se responde con palabras rápidas, no es algo superficial, es algo que atraviesa, que incomoda, que revela. ¿Desde dónde estás pidiendo? No qué estás pidiendo, sino desde dónde. Porque dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras y vivir resultados completamente distintos. Es como dos semillas sembradas en tierras diferentes. Una cae en tierra fértil, profunda, preparada, y comienza a crecer, a echar raíces, a dar fruto. La otra cae en tierra seca, endurecida, sin profundidad, y aunque recibe la misma luz, el mismo aire, no logra sostener la vida. Las palabras pueden ser iguales, pero el terreno lo cambia todo. Ahora imagina tu corazón como ese terreno, no lo que muestras por fuera, sino lo que realmente hay dentro, tus intenciones, tus motivaciones, tus heridas, tus expectativas. Todo eso forma el lugar desde donde pides. Y aquí es donde muchos se pierden, porque creen que Dios escucha solo lo que dicen, pero en realidad responde a lo que hay detrás. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón». No estaba hablando solo de riquezas, estaba hablando de enfoque, de prioridad, de dirección interna. Porque lo que valoras define lo que buscas, y lo que buscas define lo que pides. Ahora detente y observa esto con claridad. Si alguien pide paz, pero su corazón está lleno de resentimiento, hay una desconexión. Si alguien pide dirección, pero no quiere soltar el control, hay una resistencia. Si alguien pide transformación, pero teme cambiar, hay un bloqueo. Es como intentar ver el reflejo en un agua agitada. La imagen está, pero no se puede percibir con claridad. Y entonces se empieza a pensar que no hay respuesta, cuando en realidad no hay quietud. Por eso hay momentos en los que Dios no responde inmediatamente, no por ausencia, sino por preparación. Es como un alfarero trabajando con el barro. No puede moldearlo si está duro, no puede formarlo si no tiene la consistencia adecuada. Primero lo humedece, lo presiona, lo trabaja, y solo entonces comienza a darle forma. Ese proceso no siempre es cómodo. A veces implica esperar, a veces implica soltar, a veces implica enfrentar cosas internas que no querías ver. Pero ahí, en ese proceso, algo comienza a alinearse, porque pedir correctamente no es solo un acto externo, es una condición interna. Es como alguien afinando un instrumento. Si las cuerdas están desajustadas, no importa cuán hermosa sea la melodía, el sonido será incorrecto. Pero cuando todo está en su lugar, cuando hay armonía, entonces incluso la nota más simple suena perfecta. Así es el corazón. Cuando está alineado, cuando hay verdad, cuando hay sinceridad profunda, entonces la petición deja de ser confusa y se vuelve clara. Ahora siente esto. No se trata de pedir más fuerte, ni de repetir más veces, ni de esforzarte más en las palabras. Se trata de mirar hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿estoy pidiendo desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la ansiedad o desde la fe? ¿Desde el vacío o desde una conexión real? Porque esa respuesta, aunque no la digas en voz alta, define todo. Es como una puerta invisible. No se abre con palabras, se abre con alineación. Y cuando eso ocurre, cuando lo que dices y lo que eres comienzan a coincidir, entonces algo poderoso sucede. Ya no hay lucha interna, ya no hay contradicción, ya no hay ruido, solo hay claridad. Y en esa claridad, en ese punto exacto donde el corazón deja de resistirse y comienza a rendirse con verdad, ahí es donde todo empieza a cambiar. Y ahora, en este momento exacto, algo dentro de ti
ya no es igual. Tal vez no lo puedes explicar con palabras, tal vez no sabes exactamente qué cambió, pero hay una sensación diferente, más profunda, más clara, más silenciosa, como cuando la noche comienza a ceder y antes de que el sol aparezca por completo, ya sabes que la luz viene en camino. Eso es lo que está ocurriendo dentro de ti, porque todo lo que has escuchado no fue solo información, fue revelación. No fue solo enseñanza, fue un llamado a dejar de pedir desde la superficie y comenzar a vivir desde lo profundo. A lo largo de este camino, viste algo que muchos pasan por alto, que no se trata de repetir palabras, sino de abrir el corazón, que no se trata de exigir respuestas, sino de alinearse con ellas, que no se trata de esperar pasivamente, sino de moverse con fe, incluso cuando no todo es claro. Cada escena, cada imagen, cada momento, fue como una pieza colocándose en su lugar. El corazón sincero, la fe que actúa, la entrega que confía, la claridad que nace desde adentro, la transformación que ocurre en silencio. Todo apunta a una verdad que no grita, pero que sostiene todo. Dios no está lejos. Nunca lo estuvo. A veces, lo que estaba lejos era la forma en que entendíamos. Es como alguien que camina durante años con una llave en la mano, buscando una puerta que parece no abrirse nunca, probando fuerza, insistiendo, cansándose, sin darse cuenta de que la llave siempre fue la correcta, pero nunca la giró en la dirección adecuada. Ahora lo ves. Ahora lo sientes. Pedir. No es solo hablar, es confiar, es soltar, es alinearse, es moverse, es transformarse, es permitir que Dios no solo escuche tu voz, sino que toque tu vida. Porque hay momentos en los que la respuesta no llega como esperabas, pero llega exactamente como necesitabas. Y aunque no siempre se entienda al instante, con el tiempo, todo encaja. Como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso lo que dolió, incluso lo que confundió, incluso lo que parecía silencio. Todo estaba formando algo, y ahora estás en un punto diferente, más consciente, más despierto, más cerca. Por eso, si este mensaje tocó algo real dentro de ti, si sentiste que no era solo un video, sino una voz hablándote directamente, entonces quédate conectado a este tipo de mensajes, porque hay palabras que no solo se escuchan, se reciben, y hay momentos como este que no deben perderse. De la misma manera en que una semilla necesita ser cuidada después de ser plantada, tu espíritu también necesita ser alimentado, fortalecido, guiado. Por eso, seguir recibiendo este tipo de contenido no es solo una acción, es una decisión espiritual. Y mientras estás aquí, en este instante, puedes hacer algo simple, pero lleno de significado. Escribe en los comentarios una frase que no es solo una frase, es una declaración, una marca, un punto de inicio. Confío en tu voluntad. No porque todo esté resuelto, sino porque eliges confiar incluso en lo que aún no entiendes. Es como encender una pequeña luz en medio de la oscuridad. No ilumina todo de inmediato, pero cambia completamente la dirección. Y quizás, justo ahora, eso es lo que tu alma necesita. Antes de irte, cierra los ojos por un segundo, respira profundo y siente esto. No estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Hay una presencia suave, constante, silenciosa, que han estado contigo todo el tiempo. Incluso cuando dudaste, incluso cuando no entendías, incluso cuando pensaste que no había respuesta. Él estaba ahí y sigue estando, más cerca de lo que imaginas, más presente de lo que sientes, más fiel de lo que has creído.
Que esa verdad te acompañe, que esa paz te envuelva, que esa confianza crezca dentro de ti día a día, y que a partir de ahora, cada vez que pidas, no lo hagas desde la duda ni desde el miedo, sino desde la certeza de que ya estás siendo escuchado.